Con el objetivo de posicionar a México como un país fabricante de guitarras eléctricas de primera calidad, una joven empresa se dedica a realizar exclusivos y padrísimos diseños de este instrumento. Y hoy vamos a conocer su taller aquí en el centro de esta gran urbe que es la Ciudad de México. Yo soy Alexia y esto es de todo, vamos a comenzar. Las iniciativas creativas y musicales en México están buscando nuevos horizontes y precisamente de eso se trata el proyecto de Lisette y Paul, que consiste en arte, diseño ergonómico, música. Cuéntenos más sobre todo esto. ¿Cómo surge este proyecto de hacer guitarras eléctricas? Surge a partir de una necesidad que tuvimos de cambiar un poco el diseño en la guitarra. Nosotros empezamos a trabajar juntos hace casi 5 años y medio, cuando nos conocimos en otro taller donde trabajábamos y al que ella llegó a tomar clases. Nos conocimos, muchas de las ideas eran en común y quisimos empezar una nueva etapa en la guitarra eléctrica. Lisette, ¿y tú cómo te acercaste a la construcción de guitarras? Inicialmente empecé tocando bajo y de ahí me interesó bastante acercarme un poco a la construcción. Empecé a investigar, empecé a ver diferentes lauderos que estaban surgiendo a nivel internacional y ahí encontré un taller en la Ciudad de México que fue al que yo llegué a tomar clases. Sabemos que México en realidad sí tiene una tradición laudera. Hay muchos estados de la República que se especializan en la creación de instrumentos de cuerda, pero de guitarras eléctricas eso es otra historia y ustedes digamos que también están innovando en el campo mexicano de la construcción de las guitarras eléctricas. ¿Por qué guitarras eléctricas? Es muy distinta la construcción de una guitarra acústica a una guitarra eléctrica y para nosotros en una guitarra eléctrica hay muchísimo más campo para meterte en el diseño, para meterte en ergonomía. Puedes hacer diseños totalmente distintos en los que no va a afectar tanto la acústica. La acústica va a estar afectada por el tipo de maderas que utilizas y por el tipo de hardware que se utiliza. Y utilizar toda esa tecnología que se está desarrollando a nivel mundial, traerla a México y también aplicarla al diseño mexicano. ¿Y cómo fue la instalación? Porque la verdad es que tener un taller propio es un gran reto. ¿A qué retos se enfrentaron para poder tener su taller? Pues en un principio, sobre todo los clientes. La laudería es bastante recomendación y si nadie te conoce es muy difícil que pueda llegar la gente a acercarse. Que un músico te lleve tu instrumento es como que te llevan a su bebé. Entonces no a cualquiera le van a dar la oportunidad de arreglar algo de ese estilo. Entonces poco a poco fuimos comprando la herramienta, nos fue conociendo la gente y fue cuando empezamos a construir. Ahorita nos dedicamos mucho más a la construcción. En un principio solamente hacíamos reparaciones y ya que la gente tuvo esa confianza con nosotros, entonces comenzamos a construir más instrumentos. Realmente lo que nos está acercando a la gente son nuestros diseños, nuestros colores, la forma de nuestros brazos. Son diseños muy especiales, son un poco diferentes a lo que se están haciendo. Entonces la gente que quiere un producto nuestro ya nos ubica por eso. Algo dentro de ellos tocó con nosotros y es lo que están buscando al venir aquí al taller a pedir un instrumento. Hay quien llega y nos pide el instrumento totalmente como nosotros lo diseñamos, pero siempre les pedimos que, al menos en el inlay o en los colores, lleve algo de lo que ellos quieren representar y de lo que ellos quieren comunicar a través de su instrumento. ¿Cómo qué cosas? Por ejemplo, manejamos bastantes símbolos aztecas o mayas y muchas veces la gente nos pide el logo de su banda o algún logo que ellos utilicen para identificarse y hacemos incrustaciones de eso dentro del diapasón. Y aparte de eso, en la parte de los colores, también tratamos de impregnar esa identidad mexicana en los instrumentos. Nuestros instrumentos no solamente se venden en México, también se venden a nivel internacional. Y es lo que busca el cliente, esa identidad. Nosotros tratamos de plasmar parte de lo que somos en los instrumentos que creamos. Y pues nuestra identidad es totalmente mexicana, entonces tratamos de tomar símbolos de distintas culturas en México. Paul es de Oaxaca, yo soy de San Luis Potosí. En muchas ocasiones tomamos elementos de cada una de nuestras culturas y lo plasmamos en esa guitarra.
Nosotros, o principalmente yo, todos los diseños los hacemos en computadora. Ya no hacemos nada a mano porque principalmente nos preocupa que el producto final sea estable. No nos dedicamos a hacer pruebas con los instrumentos de los clientes. No tomamos una madera simplemente y la cortamos y vemos a ver si queda o con qué más le rellenamos o cosas así. Desde el principio en la computadora hacemos todos los diseños de las piezas que van a ir, las medidas que llevan y el tamaño real del instrumento. Lo que tratamos de ofrecer en nuestros productos son guitarras más ergonómicas, con mucha comodidad. Nuestros brazos son un poco diferentes a los acostumbrados en las guitarras tradicionales. Tienen dos tipos de curvaturas que hacen que la mano tenga un movimiento más fluido y más cómodo. Casi todas nuestras guitarras tienen los 24 trastes afuera para tocarlos todos sin ningún problema. Nos fijamos mucho en el tipo de maderas para lograr el sonido que realmente quiere el cliente. No simplemente es, me gusta esa guitarra por esa forma. Ok, entonces, ¿ahora qué quiere sonar? Y a partir de esa pregunta, formulamos bien las maderas, los micrófonos y todo el hardware. Y seguramente por todas estas características que tienen sus guitarras es que el producto por sí solo ha alcanzado nuevos horizontes también en otros lugares. Cuéntenos un poco sobre eso. Nosotros empezamos en realidad vendiendo guitarras al extranjero antes de poder vender en el país. Empezamos a trabajar con el Cirque du Soleil en varios shows. Hasta ahorita hemos trabajado con 4 shows del Cirque du Soleil, con varios musicales como We Will Rock You, Rock of Ages y Queen Extravaganza. Y a partir de ahí la gente que seguía a estos artistas nos empezó a conocer, se dieron cuenta que era un producto mexicano que artistas internacionales estaban utilizando, y fue como nos conocieron aquí. Y después de eso nos invitaron el año pasado asistimos a un evento en Berlín donde hubo 135 lauderos internacionales y nosotros y una persona de Argentina éramos los únicos latinos en el evento. Entonces tuvo demasiado impacto eso, porque no se imaginaban que en México también estuviéramos haciendo todo esto. En países como Alemania e Inglaterra, la cantidad de lauderos de instrumentos eléctricos que hay es enorme y llevan años haciendo esto. Es una cultura que ya tiene muchísimo tiempo. Incluso hay universidades que ofrecen este tipo de cursos. Aquí no existe todavía eso. Nosotros estamos tratando de impulsarlo un poquito más con cursos que impartimos, por ejemplo. Y por eso fue que nuestra presencia en este evento fue muy importante, porque no se esperaban que un laudero mexicano estuviera presente en este tipo de eventos. Bueno, aquí ya tenemos varias maderas que se utilizan para hacer guitarras, pero ¿qué tipo de maderas se utilizan especialmente para la fabricación de guitarras eléctricas? Bueno, en este caso, todas estas, hay muchos tipos de madera que sirven para otras cosas. Lo que buscamos en las maderas son diferentes cualidades: dureza, porosidad, peso. Por ejemplo, aquí tenemos varias que usamos para diferentes tipos de instrumentos. Tenemos el bocote, es una madera mexicana. Es muy dura, la usamos en tapas y diapasones. En los diapasones nos dan agudos, igual que en la tapa, y una respuesta de armónicos más rápida. El cocobolo también nos puede dar esa misma característica, igual que el siricote. Tenemos otras maderas, como la caoba, que es muy buena para los fondos, nos da graves profundos, bastante sustain. El nogal también es una de ellas. Esta madera de acá se llama corazón púrpura en México. Es Purple Heart en todo el mundo. También es muy dura y sirve muchísimo para hacer listones. Los listones son estas partes que tenemos dentro de la madera. Son ensambles que armamos nosotros mismos para hacer más duro el brazo. Esto le da mayor resistencia, durabilidad y transportación del tono hacia el cuerpo. La selección de los cortes en este caso siempre tiene que ser lo más parado posible para que el ensamble sea muy muy duro. Tenemos otros tipos de madera como el fresno, que es muy bello, principalmente se busca por las vetas, también por el tono en cuerpos sólidos, pero cuando es solamente la tapa es por su belleza. El maple, que en este caso tiene figuras, que se llama flameado. También con tinta se ve muy muy bonito.
Entonces, lo primero que se hace para la construcción de una guitarra, que es lo que vamos a ver a continuación, es la selección de las maderas. Una vez que ya tenemos seleccionadas las maderas, lo primero que hacemos es hacer el corte de la tapa y del fondo. En este caso vamos a ocupar Lacewood, que es una tapa muy similar al fresno, tiene las vetas muy parecidas, pero no es tan dura. Nosotros creemos que esto puede ayudar a incrementar el tono que buscamos precisamente en esta guitarra que les vamos a mostrar. Se llama Shulkatun, que tiene graves y medios. Entonces con eso rescatamos un poco los medios en vez de los agudos. Lo primero que vamos a hacer es cepillarla por los dos lados, darle un grosor en específico, cantear un lado, cortarla por la mitad y pegarla. ¿Cuál es la siguiente parte que se va a cortar? Es el fondo. En el caso de esta guitarra vamos a utilizar caoba, que como ya les explicaba Paul, esto va a resaltar tonos más profundos, que es lo que queremos lograr con este tipo de instrumento. Este es el fondo. Lo que vamos a hacer con este es cepillarlo y darle el grosor específico que necesitamos, y después hacemos el ensamble para poder pegar la tapa encima de este fondo. ¿Y cómo deciden qué calibre de grosor debe tener el fondo? Depende mucho el tipo de puente que se va a utilizar. Por ejemplo, si utilizamos un Floyd Rose, necesitamos mínimo 4.6 centímetros de grosor total. Para este tipo de guitarra, como queremos hacer un escarbado muy profundo, el grosor que tenemos en el centro es muchísimo más grande, son aproximadamente 5 centímetros. Hay otras guitarras en las que podemos utilizar guitarras mucho más delgadas porque se utilizan puentes fijos, que no se necesita el área para, por ejemplo, para un trémolo. Es un puente que va montado solamente en la superficie con unos postes. Entonces, depende de la tonalidad que queremos lograr, vemos qué tipo de grosor se va a utilizar en la guitarra. Entonces, una vez que se tiene cepillada la tabla, perfectamente cortada la tapa y el fondo, ¿qué es lo que sigue? Se cortan las maderas para el ensamble, todas en forma vertical para tener más fortaleza. Nos gusta usar mucho la violeta o corazón púrpura porque le da un tono muy distintivo al instrumento. Es muy dura y también usamos nogal. Estamos usando estos cortes, que es nogal, violeta, caoba, y en el centro vamos a poder usar maple o nogal también. ¿Y qué es lo que se hace entonces? ¿Únicamente se pegan las tablas? Se pegan a base de la selección que se hizo ya de la madera. Los cortes, las vetas tienen que ir hacia un mismo sentido para a la hora de cepillar sea más fácil. Y ver cómo están las torsiones también de la propia madera, para no pegarlas todas hacia el mismo lado o hacia el otro y que se torce, sino pegarlas en contra para que entre ellas mismas sea más fuerte el brazo. ¿Y únicamente utilizamos pegamento o qué otros instrumentos utilizamos para esta parte del proceso? Pegamentos y prensas. El pegamento es muy parecido al que usas en la primaria y todo eso, pero hablando de la tecnología, hay muchos pegamentos ahorita que tienen muchísima más dureza, responden mejor al frío, al calor. Muchos son a prueba de agua. En los instrumentos que dejamos solamente con aceite, usamos ese tipo de pegamentos. Después de eso, seleccionamos una madera para la pala. Lo que nosotros hacemos, en este caso, seleccionamos también nogal por el tono, y lo que nosotros hacemos es un corte con el ángulo que estamos buscando. Generalmente usamos de 13 a 16 grados, depende del instrumento. Hacemos el corte y después de esto ensamblamos la madera con los ensambles que ya tenemos. Lo que sigue de esto va a ser pegar el diapasón, ya sería encima, para hacer una especie de sándwich que nos va a hacer esto muchísimo más duro y mucho más resistente. También instalamos el alma. El alma se va a ranurar en el centro del brazo.
es una pieza de acero y lo que hace también es darle más resistencia y permitir que se pueda mover posteriormente y compensar la tensión que están ocasionando las cuerdas. Esta alma de acero la va a compensar y se puede ajustar, la podemos apretar o la podemos aflojar para que el brazo siempre esté completamente recto. Oigan, ¿y cuál es la parte más complicada de hacer una guitarra eléctrica? Una de las partes más complicadas y más importantes es el entrastado. Si no tienes un buen entrastado, nunca vas a lograr ajustar una guitarra, puesto que siempre va a tener este sonido que se identifica como un hum o como un buzz, como buzzing. El entrastado tiene que quedar totalmente recto. Es la parte más complicada porque a la hora de lijar tu diapasón y darle un radio, el radio tiene que quedar totalmente recto. Tenemos de hecho herramienta específica solamente para eso, porque medio milímetro que quede chueco, el instrumento ya no sirve. ¿Y qué sigue después de que ya tenemos listo el brazo también, la tapa perfectamente cepillada, cortada? ¿Qué sigue? Bueno, el brazo se perfila antes con unas plantillas para que entre perfectamente dentro del cuerpo. El cuerpo también sigue a hacerle hoyos donde entrará el brazo, las pastillas o micrófonos, el puente, potenciómetros, para ya poder ensamblar todo junto. Esta guitarra en especial tiene un escarbado, se llaman, que es donde la guitarra queda como con una pancita. Eso también lo vamos a hacer después de los hoyos. Primero se hacen los hoyos y después escarbamos. Tenemos listos los hoyos, tenemos entonces el escarbado. ¿Qué le falta a nuestra guitarra? Barnizar y armar, ajustarla y checar que todo esté bien. Oigan, ¿y cuál es la parte más divertida de todo el proceso? A mí me gusta personalmente más los ensambles, sobre todo los ensambles de los brazos y la selección de las maderas, porque de eso va a depender totalmente el instrumento que tengas al final, la estética, la comodidad y el tono. También una parte muy complicada es el ajuste final, donde seleccionamos las piezas que vamos a utilizar en el instrumento, porque si el sonido que está buscando el cliente al final de cuentas no es el que le entregamos, no serviría de nada que vinieran a buscarnos. Entonces escogemos los micrófonos específicos para el cliente, el tipo de puente, el tipo de potenciómetros para saber qué tantos cortes va a querer de pastillas o volúmenes o tonos. Y después en base a eso ajustamos la guitarra, que tiene que ser un ajuste muy perfecto, tiene que octavar muy bien, cada nota tiene que estar en su lugar y pues ya la probamos. ¿Y actualmente con cuántas personas cuenta este proyecto? Trabajamos 5 personas aquí,
3 nos ayudan en cortes, en pintura, en ajustar instrumentos, atender clientes, pero los que principalmente hacemos los instrumentos somos Lisette y yo, y Mario, que nos ayuda a cortar pues todo lo que se pueda. Saber esto es muy importante porque nos da la seguridad de que todos estos instrumentos son hechos de manera artesanal. Son guitarras eléctricas artesanales, no es un proceso en serie. Cada una está cortada por manos, artistas como ustedes, y por eso es que los productos son tan especiales y muy bellos también. De hecho, incluso en la selección de maderas es una parte muy importante. Si tú adquieres una guitarra que fue hecha en una fábrica, simplemente llegan las tablas de madera, se meten a un CNC y sale el producto, ¿no? Son solamente unas horas y tienes tu producto terminado. Nosotros lo que hacemos es, cuando nos llega la madera, seleccionamos qué parte sirve para el cuerpo, qué parte sirve para el brazo, y a partir de eso la vamos trabajando. Y el mismo tiempo en el que trabajamos un instrumento nos da la pauta a conocer la madera. La madera es un material vivo, es el único material vivo que tenemos. Entonces siempre se va a seguir moviendo. La madera tiene humedad y esa humedad, al momento de perderla o al momento de ganar más humedad, la madera se tuerce. Nosotros vemos cómo responde esa madera y sabemos cómo trabajarla. Eso te garantiza que tu brazo nunca se va a torcer y que va a ser un instrumento de mucho más calidad a un instrumento hecho en una fábrica que se hizo en un día y que tal vez dentro de un año el brazo está totalmente torcido. Oigan, ¿y cómo se ven en unos años? ¿Hasta dónde creen que llegue este proyecto? Nosotros realmente lo que queremos hacer es una empresa más grande, que no se dedique a la fabricación de instrumentos como totalmente en serie, sino que haya más gente trabajando con nosotros, que haya más lauderos, que el instrumento hecho en México sea aceptado por el mismo mexicano, sabiendo que es un instrumento de calidad, de la misma altura que cualquiera en el mundo. Queremos dar más empleo, queremos que haya más lauderos en México, por eso damos los mismos cursos. Queremos que entre más lauderos haya, pues hay más con quién competir, y entre más instrumentos buenos haya en el mercado, pues podemos vender más guitarras mexicanas de muy buena calidad y posicionar al país, yo creo, en un lugar donde pues sea aceptado en todo el mundo como guitarras de excelente calidad. Hoy pudimos conocer un par de artistas de la laudería que nos muestran su visión acerca de la creatividad, el diseño ergonómico y la música a través de la creación de guitarras eléctricas. ¿Qué tal? ¿Les gustó este capítulo? Cuéntenmelo a través de nuestras redes sociales. Recuerden que tenemos Facebook y también tenemos Twitter, podcast en iTunes y canal en YouTube para que no se pierdan uno solo de nuestros capítulos. Yo soy Alexia y los espero la próxima aquí en De Todo.